Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro espacio habitual de las noches de los días martes y jueves para encontrarnos a estudiar un poco la palabra del Señor, orar, tener un pequeño devocional en el que buscamos el rostro de nuestro buen Dios y permitimos que su palabra vaya actuando en nosotros. Bienvenidos todos a este hermoso momento. Si aún no te has suscrito a nuestro canal, te invitamos a hacerlo, Comunidad Cristiana de Crecimiento Integral. Y si nuestros videos, devocionales, reuniones que estamos haciendo, pues bendicen tu vida y crees que pueden ayudar a otros también, no dudes en invitarlos, dándoles un link, enviándoles un video para que ellos también enriquezcan su vida con la palabra de Dios. Estamos analizando el prólogo narrativo del Evangelio de Juan, no el prólogo poético y teológico del capítulo 1, versículo 1 al 18, sino del capítulo 1, versículo 19 al capítulo 2, versículo 12. Ya pasamos por Juan el Bautista, que empezó su ministerio sin saber quién sería el Mesías y lo logró entender cuando un día en forma de paloma descendió el Espíritu de Dios. Él está viendo esto y él vio ese descenso del Espíritu en forma de paloma y ya no le quedó ninguna duda quién era el Mesías, a quién le estaba él abriendo camino. Por eso, cuando se encontró con otro grupo de personas, entre ellos discípulos de él, pudo decir: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y empezaron a seguirlo los primeros discípulos al Señor Jesucristo. Entre esos primeros discípulos, pues también habían discípulos de Juan, que se fueron con el Señor Jesucristo. Un acto de humildad gigantesco de Juan, que entiende que es necesario que Él vaya bajando, que Él vaya menguando, para que el Hijo de Dios vaya creciendo. Y estamos aquí en las bodas de Caná de Galilea, tercer momento del prólogo narrativo. A partir de este momento vamos a ver la vida pública de Jesús. Por eso, una vez más, les invito a leer estos 12 versículos de Juan capítulo 2. Al tercer día hubo una boda en Caná, un pueblo de Galilea. La madre de Jesús estaba allí y Jesús y sus discípulos fueron también invitados a la boda. Se acabó el vino y la madre de Jesús le dijo: ya no tienen vino. Jesús le contestó: mujer, ¿por qué me dices esto? Mi hora no ha llegado todavía. Ella dijo a los que estaban sirviendo: hagan todo lo que él les diga. Había allí 6 tinajas de piedra para el agua que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada tinaja cabían de 50 a 70 litros de agua. Jesús dijo a los sirvientes: llenen de agua estas tinajas. La llenaron hasta arriba y Jesús les dijo: ahora saquen un poco y llévenselo al encargado de la fiesta. Así lo hicieron. El encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido. Solo los sirvientes lo sabían, pues ellos habían sacado el agua. Así que el encargado llamó al novio y le dijo: todo el mundo sirve primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido bastante, entonces se sirve el vino corriente. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esto que hizo Jesús en Caná de Galilea fue la primera señal milagrosa con la cual mostró su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto se fue a Cafarnaún acompañado de su madre, sus hermanos y sus discípulos, y allí estuvieron unos cuantos días. Muy bien, que una vez más ya lo hemos leído, una segunda parte de las bodas de Caná de Galilea, y es tan rico el pasaje que nos va a dar, nos daría para muchas partes, pero por lo menos en este pequeño devocional lo vamos a ver en 3 oportunidades. Algo muy interesante que hay que recordar es que para el Evangelio de Juan, los milagros no son actos de poder, para nada, a diferencia de Mateo, de Marcos y Lucas, que los muestran de esa manera. Para el evangelista Juan, las señales milagrosas, más que milagros se llama señales, son actos demostrativos y expresivos,
Lo dijimos ya en el devocional anterior. ¿Qué quiere decir un acto demostrativo? Un acto demostrativo es aquel que hace que la fe de la persona o de los que están allí alrededor de la señal crezca, suscita la fe de las personas. Y es un acto expresivo porque manifiesta la gloria de Jesús. Entonces son dos cosas que tiene como propósito las señales en el Evangelio de Juan. Suscitar la fe de las personas y mostrar la gloria de Jesús. Cuando usted esté leyendo el Evangelio de Juan y se encuentre con cualquier señal milagrosa en este texto, recuerde, lo que él está buscando es aumentar la fe y que le demos la gloria a Jesús. Por eso, por allá en el capítulo 20, al finalizar el Evangelio, va a decir: todas estas cosas las he escrito para que ustedes tengan fe, y teniendo fe, tengan vida eterna. No olviden eso. Entonces hay que entender la intención teológica del escritor para poder interpretar muy bien el pasaje. Estas señales milagrosas, como les digo, antes que verlas como milagros, se ven como señales y no remiten a ellas mismas. En el sentido profundo, lo que menos quieren hacer las señales es que sean resaltadas. Ellas no interesan. Interesa lo que nos quieren mostrar y hacia dónde quieren apuntar. Es muy importante entender eso. Pero hoy vamos a ver como 3 palabritas muy claves en esta narración. La primera es que esta es la primera señal milagrosa con la que Jesús mostró su gloria y sus discípulos creyeron en él. Es el comienzo. Juan recalca que las bodas de Caná de Galilea son el comienzo de las señales. Si usted quiere encontrar para el evangelista Juan, ¿cuál fue la primera señal milagrosa? Lo primero que hizo Jesús fue en las bodas de Caná de Galilea, convertir el agua en vino, ¿sí? Convertirla. Aquí en esta señal se marca el inicio del ministerio público de Jesús. Fíjese que hasta aquí el evangelista nos ha hablado de Juan el Bautista, de cómo algunos discípulos empiezan a ver que Jesús es el Mesías, Natanael, Andrés, Pedro, ese evangelista incógnito o el discípulo incógnito que está allí. Bueno, pero a partir de aquí empezamos a observar ya un ministerio público. Después de ser reconocido por el Bautista y varios de sus discípulos, es Jesús el protagonista principal de todo el evangelio de Juan, desde las bodas de Caná de Galilea. Él empieza a ser el protagonista. Y la expresión primera señal milagrosa, comienzo, califica solemnemente la aparición de la buena nueva. Estamos frente a una alegría inmensa que el mundo debe recordar y que en ese momento se nos está haciendo presente en la tierra, en la raza humana. La aparición de la buena nueva. A través de las acciones y las palabras del Señor Jesucristo, Dios comienza a manifestarse de una manera extraordinaria. Dios empieza a hablarnos, Dios empieza a caminar entre nosotros. En Juan, el reino de Dios se va a mostrar en la obra que Jesús realiza en todas sus señales. En las bodas de Caná empieza la gloria del Señor, a manifestar la gloria, que es el segundo término que vamos a analizar en esta noche. El término de la gloria. Gloria es un término que engloba todo lo que Jesús es, todo lo que Jesús irradia, pero no se precisa en una sola señal. La gloria del Señor Jesucristo va tomando cuerpo en todas las señales y cada una va a mostrar una faceta del misterio que llamamos Jesús, el Salvador. Déjeme darle ejemplos. Cuando el Señor Jesús se encuentra con el ciego y Juan no lo relata, la señal, recuerde que la señal no apunta hacia ella misma, sino que apunta a un acto demostrativo y expresivo, es decir, a suscitar la fe y a manifestar la gloria del Señor. Lo que nos quiere hablar esa señal milagrosa en Juan es que Jesús es la luz del mundo. Jesús abre ojos. Jesús está haciendo eso. En segundo lugar, otro ejemplo, cuando el Señor resucita a Lázaro.
La resurrección de Lázaro pues es extraordinaria, pero como es señal no apunta hacia la resurrección, sino a Jesús en un acto demostrativo y un acto expresivo. ¿Qué nos quiere decir? Que el dador de la vida es Jesús, que la resurrección es de parte del Señor Jesucristo. Hacia allá apunta. Entonces en cada señal lo que tenemos que descubrir en ellas es hacia dónde apuntan. Cuando el Señor Jesús multiplica el pan y lo da sin medida a todas las personas que lo están siguiendo, pues esa señal está apuntando a declarar que Jesús es el pan de vida. Eso es. Entonces es muy importante para la interpretación del Evangelio de Juan entender lo que cada señal nos quiere apuntar. Hacia dónde quiere apuntar. Y cada una de ellas nos va mostrando una faceta del Señor Jesucristo. Jesús es el pan de vida. Jesús es la luz del mundo. Jesús es la resurrección. Jesús es la vida. Y todas ellas van a ir mostrándonos un área del Señor. Por eso son tan ricas en el evangelista Juan. Y a la hora de acercarnos a cada una de ellas, no podemos perder de vista este enfoque interpretativo. Y algo maravilloso, y por eso tenemos que dedicarnos sin afán en las bodas de Caná de Galilea, algo maravilloso es que esta es la primera señal milagrosa con la cual mostró su gloria. Para algunos intérpretes del texto bíblico, esta primera señal engloba todas las señales que vamos a ver en el Evangelio de Juan. Entonces no es tan fácil descubrir como en la del pan, la señal milagrosa del pan, como en la señal milagrosa del ciego, como en la de Lázaro y como en otras. No es tan sencillo descubrir ese punto central porque esta engloba todas. El agua se convirtió en vino, se engloba todas y a la vez se convierte en la señal, en la primera señal milagrosa en la que los discípulos ven la gloria del Señor y empiezan a creer en Él. Por eso se convierte en la más importante de las señales. Si no logramos comprender esta señal, pues no vamos a entender las demás que el evangelista Juan nos está contando, nos está narrando, y por eso es tan importante que podamos verla. Han habido múltiples interpretaciones de estos 12 versículos de las bodas de Caná. Desde el literalismo dañino a veces que no quiere entender un poco más la profundidad hasta alegorizarla. Pero vamos a analizar en el próximo devocional cómo podemos observar esta señal desde la simbología. Porque la simbología en esta señal nos va a indicar hacia dónde quería caminar el Señor en ella, pues cuál es la enseñanza profunda de ella. Por eso no podemos perdernos nuestro próximo devocional ya con estos elementos, los elementos que recibimos en el devocional anterior, los que estamos recibiendo hoy. El próximo jueves vamos a desmenuzar esta señal desde la perspectiva interpretativa de la simbología que hay dentro de ella, porque es extraordinaria. Allí vamos a ver cómo la mejor interpretación del Antiguo y del Nuevo Testamento está en las bodas de Caná de Galilea. Poco se nos habla de la esposa, de la novia. Se nos habla un poquito del novio. Vamos a ver quién es ese novio. Vamos a ver qué es lo que interpreta esta esta bodas de Caná de Galilea y cómo podemos sacar el máximo provecho para entender que Dios empezó a manifestar su gloria aquí en la tierra. Oremos al Señor, pidámosle a Él que nos ayude, que sigamos haciendo uso de esta palabra y que nos siga enriqueciendo. Usted apasionese por el estudio de ella, enriquezca su vida, enamórese, porque sí, en el Evangelio de Juan se nos está revelando al Padre. Esto que estamos analizando es parte de esas características. A Dios nadie le vio jamás, pero su Hijo unigénito nos lo da a revelar. Y Juan nos cuenta cómo nos lo empieza a revelar. Por eso, la primera señal, esta de las bodas de Caná de Galilea, es la más importante de todas las señales. Padre Celestial, en esta noche,
Nos alegramos tanto de poder reunirnos después de un día de trabajo, de estudio, un día de faena en el día a día. Gracias, Dios. Quiero orar por cada persona que se une conmigo en este devocional. Tú conoces sus situaciones, sus necesidades, sus angustias, sus preocupaciones. Y lo único que podemos hacer es venir delante de ti humildemente y rogar tu misericordia. Que se haga tu voluntad en cada familia. Si hay personas pasando por situaciones difíciles, en enfermedades, en economía, en problemas personales, hoy te rogamos que les acompañes y que se pueda hacer tu voluntad en la vida de cada uno y en sus familias. Por favor, Señor, te lo imploramos de una manera especial. Abre puertas, abre bendiciones especiales para tus hijos, que puedan ellos ver que tu misericordia no les falta y tu gracia divina les acompaña. Señor, guía sus pasos, guía sus vidas, por favor. Guía a los países, a los dirigentes de cada país, Señor, para manejar esta pandemia de la manera adecuada y que podamos pronto superarla. Te lo rogamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga, un gusto estar con ustedes y no olviden, nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Chao, chao, mil bendiciones.